¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos nuevamente compartiendo un episodio más en nuestra carta a los Gálatas. El día de hoy estamos ya en la recta final del capítulo 3 y es una parte del capítulo 3 sumamente importante. Así que, ¿qué les parece si oramos pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia para explicarla, interpretarla correctamente, pero también para que la podamos entender, abrazar y la doctrina que está aquí escondida la podamos también aplicar a nuestras vidas, nos llene de paz, de gozo y nos haga amar más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la carta a los Gálatas. Te pedimos, Señor, que nos hables por medio de ella, afirmes nuestros corazones en las verdades eternas del Evangelio y que estas verdades preciosas impulsen nuestras vidas a vivir vidas santas, Señor, que te amen con todo nuestro ser y también, Señor, que amemos a nuestro prójimo por medio del poder y el amor que nos muestras a través del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a ir al capítulo 3. Vamos a leer del versículo 15 hasta el 18. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que vamos a comenzar con una palabra importante en nuestro versículo 15, luego. La palabra es pacto. Dice aquí, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto. Entonces, ¿por qué Pablo empieza a hablar de las características del pacto? Si te fijas, él incluso eh, recalca que aunque un pacto sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar, ¿sí? Eh, o sea, una vez que tú firmas un contrato, una vez que tú firmas, no sé, una venta de algo, ya firmado, pues no te puedes echar para atrás, ya una vez que se ha hecho el acuerdo formal, entonces no puede ser invalidado. Pablo empieza a recordar a sus lectores cuáles son las características de un pacto. Cuando tú pactas con alguien, no puedes simplemente echarte para atrás y ya. Hay un acuerdo, eh, y bueno, puede llegar a ser un acuerdo legal, un acuerdo formal, y entonces no se invalida. Y Pablo comienza a resaltar la idea de pacto porque la promesa que Dios hace a Abraham deriva de un pacto previo. Mira, fíjate bien, vamos a regresar a Gálatas 3. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aún de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar, ni le puede añadir, y bueno, ni le puede quitar tampoco. Y luego aquí dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Pablo comienza a hablar acerca de un pacto porque es del pacto de donde las promesas nacen, de donde las promesas surgen. Hermanos, ¿cómo se hacían los pactos en la antigüedad? Bueno, vamos a leer Génesis 15 y justamente en Génesis 15 vamos a ver algunos versículos donde Dios está haciendo un pacto con Abraham. Pero esta forma de hacer el pacto es una buena ilustración de cómo era un pacto hecho normalmente. Entonces Dios le está hablando a Abraham y dice, y le dijo,
tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y él tomó todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Te fijas lo que está pasando aquí? Dios le pidió a Abraham que trajera una serie de animales para partirlos por la mitad y así simbolizar que estaban haciendo un pacto. En que, bueno, si te fijas bien, ellos partieron los animales y Dios le estaba hablando a Abraham la promesa que nos está diciendo Gálatas 15:16 que acabamos de leer. ¿Y en qué consistía este pacto? ¿En qué consistían las promesas que se estaban haciendo? O sea, cuando tú haces un acuerdo con alguien, pues puedes firmar un documento, etcétera, etcétera. En el caso de la antigüedad, pues partían estos dos animales para simbolizar que estaban haciendo un pacto muy serio, muy formal. ¿En qué consistía el pacto? ¿Qué acuerdo estaban llegando a tener ambos? Bueno, ahí mismo en Génesis 15, en los primeros 6 versículos, lo vamos a encontrar. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Abraham, ni creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cuál es el arreglo? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el convenio que Dios está haciendo con Abraham? Le dice: un hijo tuyo será el que te heredará, y tan numerosa como es la descendencia, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del mar. Este es el pacto que Dios está haciendo con Abraham. Fíjate cómo leímos Génesis 15 del 1 al 6. Y lo de los animales, cuando ellos están formando, están realizando la formalidad del pacto, es también Génesis 15, pero son los versículos después. O sea, primero se hace la promesa, primero se establece el pacto y después se lleva a cabo como la ceremonia para afirmarlo. Entonces, ¿en qué consistía el pacto? En que Dios le había dado su palabra a Abraham de que de su descendencia haría una gran nación. Hermanos, pero ¿cuál era el corazón del pacto? ¿Cuál era el corazón de esta promesa? O sea, ¿por qué era importante para Abraham que Dios hiciera de él una gran nación? O sea, uno entiende, por ejemplo, que pues un padre quiera tener un hijo, ¿no? Y sobre todo si tiene tanta riqueza como Abraham, pues quisiera tener a alguien a quien dejarle todas esas cosas. Sin embargo, pareciera como exagerado pensar, un poco vano también, pensar que la promesa se trataba de simplemente hacer un gran pueblo de la descendencia de Abraham. Este no es el punto final de lo que Dios quiere lograr con Abraham.
no es el corazón de la promesa. La meta no es que Abraham tenga una gran descendencia. Mira lo que dice, ahora sí vamos a regresar a Gálatas 3, lo que dice Gálatas 3:16. Fíjate, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué nos está diciendo Pablo acerca de la promesa a Abraham? Que el corazón de la promesa no era el hecho de tener un gran pueblo, un pueblo sumamente numeroso. Simiente quiere decir descendencia. O sea, lo hermoso de la promesa no era que Abraham iba a tener una descendencia sumamente grande. Lo hermoso de la promesa a Abraham era que de esa descendencia, o bueno, que más bien de esos descendientes físicos nacería el Salvador, nacería Cristo. Eso era lo hermoso de la promesa, eso era lo maravilloso, lo que él creyó y le fue contado por justicia. El hecho de tener un pueblo que después fue un pueblo rebelde e idólatra y que peleaba contra Dios, pues eso no iba a causar ningún gozo. Lo hermoso de la promesa era de que de sus descendientes iba a nacer un descendiente especial, el Cristo. Ahora, Pablo más adelante va a comenzar a decir que qué fue primero, si la ley o la promesa. Ya lo vamos a leer en el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pablo está haciendo un orden cronológico de qué fue primero, si la promesa o la ley. Y él dice la promesa. La ley vino 400 años después, 430 para ser exactos. Sin embargo, Pablo está diciendo, aunque la ley vino 430 años después, no invalida la promesa que Dios le hizo a Abraham. Hermanos, esto es sumamente importante. Mira, hace tiempo estaba hablando con alguien acerca de las pensiones. Y entonces, antes las pensiones les daban mucho dinero a los pensionados. Ahora reformaron las pensiones, cambiaron las leyes y las personas que se pensionan en el nuevo régimen, pues sus pensiones son más chiquitas, mucho más chiquitas, considerablemente más chiquitas. Sin embargo, a los que ya están en el antiguo régimen, a los que se van a pensionar bajo el acuerdo sobre su pensión del pasado, la nueva ley no lo afecta. Se va a pensionar, o si ya está pensionado, no le reducen su pensión, porque fue pensionado bajo un pacto diferente, por así decirlo, ¿no? Pues Pablo es lo que está diciendo. No importa que la ley haya venido, el caso es que la promesa que se le hizo a Abraham no estaba descansando sobre la ley, estaba descansando sobre la palabra de Dios, y por lo tanto esa ley que vino después no puede cambiar la promesa que Dios le hizo a Abraham, no puede invalidar la promesa. Ahora, ¿por qué Pablo quiere resaltar qué fue primero? Bueno, porque muchas veces, hermanos, los cristianos piensan que la salvación es por la fe, ahora en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento la salvación era por las obras. ¿Cómo podemos aplicar esto que estamos aprendiendo de Gálatas 3 respecto a este error de creer que la salvación era diferente en el Antiguo Testamento
diferente ahora y que después del rapto va a ser diferente también. Bueno, Dios hizo un pacto consigo mismo, hermanos. Abraham solamente era beneficiario. ¿A qué quiere decir esto? Ahí lo que leímos en Génesis 15, 19, perdón, en el 15, del 9 al 19, Dios le dice a Abraham, tráeme esta serie de animales. Y entonces, cuando Abraham los trae, los parte por la mitad. Y entonces cuando los partían por la mitad, los ponían, aquí dice, mira, cada mitad frente a la otra. ¿Y por qué los partían a la mitad y ponían las mitades frente a la otra? Bueno, porque los dos que entraban en pacto tenían que pasar por entre los animales divididos. Pero el problema fue que a Abraham le sobrecogió un sueño y tuvo miedo también. El temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Y mira, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces, Abraham partió los animales, los acomodó las mitades una frente a la otra, pero Abraham no pasó por entre los animales. Lo único que pasó entre esos animales fue una antorcha de fuego. O sea, que Dios hizo un pacto consigo mismo. Abraham, Dios le prometió, pero Abraham no era parte de ese pacto. Ahora, ¿por qué Dios hizo que le cayera un sueño sobrecogedor a Abraham y el temor de una oscuridad? Porque no quería que pasara por ahí. ¿Sabes por qué no? Porque lo mismo pasó con Adán. Dios hizo un pacto con Adán en el huerto del Edén y Adán lo rompió. Y esta es la simbología de estos animales partidos por la mitad. A esas dos personas que pasaban por entre los animales para pactar, los animales partidos simbolizaban aquel que rompa el pacto, que le pase lo mismo que esos animales. O sea, que muera, que sea partido, que sea destruido, que su sangre sea derramada. Están haciendo un pacto de sangre. Romper el pacto significaba dar la vida. ¿Entiendes por qué entonces Abraham no pasa por ahí? Porque el pacto que Dios está haciendo con Abraham no depende de Abraham. Dios no está haciendo un pacto con Abraham porque la riqueza de Abraham es atractiva para Dios y por lo tanto Él quiere tener algún tipo de beneficio de parte de Abraham. No, Abraham ni siquiera es digno de entrar en pacto con Dios. Por eso Dios hace un pacto consigo mismo. Es la Trinidad representada en esa antorcha que pasan por medio de los animales y Abraham es solamente un beneficiario de la promesa que Dios le acaba de hacer. Que la promesa se cumpla no depende de la fe de Abraham, no depende de las obras de Abraham, no depende de la obediencia de Abraham, porque Abraham no pasó por entre los animales, él no era parte del pacto, era solo beneficiario de él. Y por lo tanto, la ley no podía siquiera afectar el pacto, porque el pacto no dependía de Abraham. La ley condenaría a Abraham e invalidaría ese pacto. Pero ¿sabes qué? Abraham no pasó en medio de él. No dependía de lo que él hacía, sino de lo que Cristo, de lo que Dios, la Trinidad, hicieran. El pacto, hermanos, dependía enteramente de Dios y no de lo que Abraham hiciera o dejara de hacer. Entonces, mira lo interesante de
el argumento de Pablo para defender que el Evangelio es uno solo, desde siempre, desde el Antiguo Testamento, y que los hombres en el Antiguo Testamento no se salvaban por la ley. Fíjate, él empieza a explicar cuál es el verdadero uso de la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la salvación viene por medio de una promesa, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. No, en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, detalles de Gálatas 3:19. ¿Para qué sirve la ley? En primer lugar, fue añadida por las transgresiones, fue añadida por la desobediencia. ¿Por qué fue añadida por la desobediencia? Porque por medio de la ley, si tú desobedeces, entiendes que estás mal. Si por ejemplo un niño roba y nadie nunca le ha dicho que robar está mal, a lo mejor va a tener la conciencia sucia y la va a estar acusando de que está mal, pero no va a saber con certeza. A lo mejor va a pensar que es su pura imaginación. Pero si alguien viene y le dice robar es pecado, entonces sabrá que cuando robó, pecó no nada más con la persona a la que le robó, sino pecó contra Dios. Así que la ley fue añadida por causa de la desobediencia para que la gente tuviera un testimonio fiel de que estaba desobedeciendo y que eso estaba mal y las consecuencias que su desobediencia tenía. Pero luego fíjate lo que dice, la ley fue dada hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Por qué fue dada la ley? Hasta que Jesús viniera. Y fue ordenada de ángeles, por medio de ángeles, en mano de un mediador. ¿Cuántos mediadores? Uno solo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres desde siempre y para siempre. En el Antiguo Testamento el mediador no eran los sacerdotes, no era Moisés, no eran los sacrificios de animalitos que se hacían. Siempre ha habido un solo mediador. Y el mediador lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Acaso la ley y las promesas se contradicen? La respuesta es que no. Que no, porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia verdaderamente fuera por la ley. Pero fíjate cómo el 19 empieza. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la desobediencia. Y luego acá dice, la ley no puede vivificar. Si la ley vivificara verdaderamente, sería la salvación por medio de las obras de la ley. Hermanos, la ley no vivificaba en el Antiguo Testamento y no vivifica al día de hoy. Solo la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que de Abraham un descendiente nacería para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Y cuál era esa promesa? El Evangelio. Era Cristo. Hermanos, el Evangelio es la obra que Jesús hizo en la cruz. Sin embargo, nuestra confianza en eso descansa en una promesa, en que lo que Él hizo es suficiente para salvarnos y para asegurar nuestra salvación. Cuando vemos en Génesis 15 el pacto que Dios está haciendo con Abraham y parten a los animalitos por la mitad, estamos viendo a Jesús, hermanos, prefigurado.
Porque tú y yo, por nuestro pecado, merecemos ser partidos. Esa es la condena del pecado, que la muerte. Sin embargo, porque Dios hizo un pacto consigo mismo, Jesús viene, toma mi lugar y Él es partido en la cruz, en lugar mío. Yo soy el que debería ser partido en dos como ese animalito, pero Jesús por su amor y Dios por la promesa que hace, envía a Jesús a ser partido en mi lugar. Yo pequé, no Jesús. El justo, el que no había pecado, fue partido en lugar de los pecadores. Sigue Gálatas 3, del 22 al 26. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Te fijas cómo la ley siempre está relacionada con el pecado? Al principio dijimos, ¿por qué fue dada la ley en los versículos antes? Por causa de las transgresiones. La Escritura, la ley, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la ley? Ha sido nuestro ayo. Ayo quiere decir niñero. La ley ha sido nuestro guía, nuestro niñero para llevarnos a Cristo. Por eso Pablo, unos versículos antes, pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. En ninguna manera, porque la ley es la que lleva a los pecadores a arrepentirse y a buscar salvación en Cristo, porque es la ley la que nos muestra nuestra desesperada condición de encontrar un Salvador. Así que no se contraponen, al contrario, la ley nos muestra nuestra necesidad de justicia. La promesa que Dios le hizo a Abraham era el Evangelio. Por eso cuando Abraham le creyó a Dios, la promesa le fue contado por justicia. Así cuando nosotros creemos el Evangelio, nuestra fe nos es contada por justicia y por lo tanto somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y mira cómo Gálatas nos relaciona todo. No me volví a equivocar. Mira cómo Gálatas nos relaciona todo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermano, fíjate bien, ¿por qué está diciendo que ya no hay judío ni griego? ¿Por qué ya no hay gentiles y judíos? Porque todos los que creen en Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Todos los que creen en la promesa que Dios le hizo a Abraham, son descendientes de Abraham. Entonces no importa tus rasgos étnicos, no importa tu sangre. Lo que importa es que has creído en Jesús. Los que son espiritualmente por la fe descendientes de Abraham, esos son los verdaderos descendientes de Abraham. ¿De qué sirve tener físicamente la sangre
de la descendencia de Abraham, si tu corazón no cree en Jesús, si tu corazón no está arrepentido y vives en pecado y en enemistad contra Dios, no sirve de nada. Hermano, pero si tú tienes sangre de mexicano, mestizo, lo que tú quieras, pero crees en Cristo, eres hijo de Abraham por la fe. Abraham es el padre de la fe, porque él creyó la promesa, y cuando tú y yo creemos el Evangelio, creemos la misma promesa que Abraham creyó. Creemos en la simiente prometida, en el Mesías venidero. Y cuando creemos, sucede lo del versículo 27, somos bautizados en Cristo. ¿Qué significa el bautismo? Es la señal de un nuevo pacto. Es que estamos identificados con la muerte de Cristo. Estamos identificados con la muerte de ese cordero que fue partido en la mitad cuando Dios hizo un pacto. Ese cordero prefiguraba a Jesús, el cordero de Dios que es partido por nuestros pecados, para que Él es maldito, para que nosotros seamos bendecidos. Ahora todos somos uno en Cristo. Él nos compró, nos lavó y nos atrae para sí. Y hermanos, somos del linaje de Abraham. ¿No es eso maravilloso? Que eres de la descendencia de Abraham y eres heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Hermanos, las riquezas de Abraham físicas no importan. Sí, era un hombre muy rico, pero no era lo más rico que él tenía, sino la herencia de la promesa que Dios le hizo. Y por la fe en Cristo, en la promesa, tú y yo somos participantes de la herencia espiritual, eterna de Abraham. Estar con Dios en el cielo para siempre. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra herencia, hermanos. Esa es nuestra nueva identidad. En términos más humanos, acuérdate, los Gálatas tenían un problema con los judíos y los gentiles. Él les dice, eso no importa. Importa tu identidad espiritual, no tu identidad étnica. Que si has creído en Jesús, ahora estás revestido de Jesús. Has sido justificado por la fe. De Cristo estás revestido si has sido bautizado en Cristo, si te has identificado con su muerte, si crees la promesa que Dios le hizo a Abraham.